El sol de la mañana bañaba los verdes campos de la finca de los Mendoza, proyectando sombras doradas sobre los pastos donde el rebaño pacía apaciblemente. Soledad, con su pelo negro trenzado y sus brillantes ojos castaños, caminaba entre las ovejas, contándolas distraídamente. A sus 12 años, ya conocía cada centímetro de las tierras que su padre, don Joaquín, administraba con puño de hierro e inflexible orgullo. Mientras oteaba el horizonte, Soledad vio acercarse una figura. Era Alejandro, el hijo del carnicero del pueblo, que llevaba un cesto cubierto con una tela a cuadros. Su corazón se aceleró involuntariamente, como siempre que lo veía. «Buenos días, Soledad», la saludó Alejandro con una tímida sonrisa. «Te he traído pan fresco y queso. Pensé que tendrías hambre». Soledad le devolvió la sonrisa, sintiendo el calor subir a sus mejillas. «Gracias, Alejandro. Eres muy amable». Los dos se sentaron a la sombra de un gran olivo, compartiendo la sencilla comida mientras charlaban sobre sus vidas, sus sueños y las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. A pesar de la diferencia social entre ellos, allí, en ese momento, eran solo dos niños descubriendo el mundo juntos. «¿Crees que algún día podremos viajar lejos de aquí?», preguntó Soledad, con los ojos fijos en el lejano horizonte. Alejandro masticó pensativo antes de responder. «¿Quién sabe? Quizá algún día veamos el mar. Dicen que es tan vasto que no se ve el final». Soledad cerró los ojos, imaginando el sonido de las olas y el olor del mar. «Sería maravilloso», susurró. Las visitas de Alejandro se convirtieron en una constante los días que Soledad cuidaba del rebaño. Con el paso de los meses, su amistad fue creciendo, alimentada por conversaciones sinceras y sueños compartidos. Una tarde especialmente calurosa, mientras observaban las nubes moverse perezosamente por el cielo, Alejandro se armó de valor y le hizo una pregunta que le rondaba por la cabeza. «Soledad», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, «¿crees que algún día podríamos ser algo más que amigos?». A Soledad le dio un vuelco el corazón. Miró a Alejandro, notando por primera vez lo hermosos que eran sus ojos verdes, como hojas jóvenes en primavera. Me gustaría», respondió con la voz casi susurrada. En ese momento, algo cambió entre ellos. Lo que antes había sido una inocente amistad, empezó a transformarse en algo más profundo, más intenso. No podían ponerle nombre al sentimiento que crecía en sus corazones, pero sabían que era especial. Pasaron los años y Soledad y Alejandro crecieron juntos, sus almas entrelazadas como las raíces de los olivos centenarios que salpicaban el paisaje. Cada encuentro secreto, cada mirada intercambiada, cada roce accidental de las manos, alimentaba el amor que florecía entre ellos. Sin embargo, a medida que Soledad se acercaba a la edad adulta, la realidad del mundo que la rodeaba empezó a pesarle sobre los hombros. Notaba las miradas de desaprobación de los empleados de la granja cuando la veían hablando con Alejandro. Oía los comentarios susurrados sobre cómo la hija de don Joaquín no debía mezclarse con el hijo de un carnicero. Una noche, mientras cenaba con su familia, Soledad se dio cuenta de que su padre la miraba penetrantemente. Don Joaquín carraspeó. Su rostro era una máscara de seriedad. «Soledad, hija mía», comenzó, con su voz grave resonando en el comedor. «Te estás convirtiendo en una hermosa joven. Pronto tendremos que pensar en tu futuro, en un matrimonio adecuado». A Soledad se le encogió el corazón. Sabía lo que su padre quería decir con adecuado. Alguien de su misma clase social, alguien que pudiera mantener o elevar el estatus de la familia Mendoza. Alguien que no fuera Alejandro. «¿Papá?», empezó él vacilante. «¿Y si ya tuviera a alguien en mente?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Joaquín frunció el ceño, sus ojos oscuros fijos en su hija. ¿Y quién sería ese alguien, Soledad? Ella tragó saliva armándose de valor. «Alejandro, el hijo del carnicero.
Nos conocemos desde hace años, y le quiero, papá. El sonido de un puño golpeando la mesa hizo que Soledad se encogiera. «Claro que no», rugió don Joaquín, con la cara roja de ira. «Ninguna hija mía se va a casar con un don nadie. Eres una Mendoza, Soledad. Compórtate como tal». Las lágrimas brotaron de los ojos de Soledad, pero se negó a dejarlas caer. En su corazón, sabía que su amor por Alejandro era verdadero, puro. Pero, ¿cómo hacerle entender a su padre? Esa noche, acostada en su cama, Soledad tomó una decisión. Lucharía por su amor, costase lo que costase. Con esta resolución en mente, se durmió, soñando con un futuro junto a Alejandro, lejos de las ataduras sociales que los separaban. Lo que Soledad no sabía era que su declaración había sembrado una semilla de preocupación y rabia en el corazón de don Joaquín. El alba coloreaba el cielo de rosa y naranja, cuando Soledad salió silenciosamente de la casa principal. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón estaba encogido por la conversación de la noche anterior. Las palabras de su padre resonaban en su mente, mezcladas con la determinación que crecía en su pecho. Encontró a Alejandro esperándola en el lugar de siempre, a la sombra del viejo olivo. Sus ojos verdes brillaron con una mezcla de amor y preocupación al ver la expresión sombría en el rostro de Soledad. «¿Qué te pasa, mi amor?», le preguntó tomando sus manos entre las suyas. Soledad respiró hondo, sintiendo el calor reconfortante de las manos de Alejandro. «Mi padre anoche habló de matrimonio. Quiere que me case con alguien adecuado». Pronunció la última palabra con amargura. Alejandro sintió que se le estrujaba el corazón. Siempre había sabido que ese día llegaría, pero la realidad era más dolorosa de lo que había imaginado. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que te quiero», contestó Soledad, con la voz ligeramente temblorosa. Estaba furioso Alejandro. Nunca lo había visto tan furioso. El joven estrechó a Soledad en un fuerte abrazo, sintiendo cómo las lágrimas de ella le mojaban la camisa. «Encontraremos la manera», susurró, acariciándole el pelo. «Nuestro amor es más fuerte que eso». En ese momento, abrazados bajo el olivo que había visto nacer su amor, Soledad y Alejandro se hicieron una promesa silenciosa. Lucharían por su amor, les deparase el destino lo que les deparase. Los días siguientes fueron tensos en la finca de los Mendoza. Don Joaquín vigilaba a su hija con ojos de lince, limitando sus salidas y manteniéndola ocupada en las tareas domésticas. Pero Soledad era lista y decidida. Encontró la forma de enviar mensajes secretos a Alejandro a través de empleados afines a su causa. Una tarde, mientras Soledad ayudaba en la cocina, oyó voces alteradas procedentes del despacho de su padre. Acercándose en silencio, reconoció la voz de Alejandro. «Le pido humildemente la mano de su hija, señor», dijo Alejandro, con voz firme a pesar del temblor casi imperceptible. El silencio que siguió fue roto por el sonido de una risa cruel. «¿Tú? ¿Casarte con mi hija?», se burló don Joaquín. «Un simple hijo de carnicero. No tienes nada que ofrecerle, ni futuro ni posición social». «Tengo mi amor y mi devoción», replicó Alejandro con la voz cargada de emoción. «Puedo trabajar duro, construir una vida para nosotros». «¿Amor?». Don Joaquín escupió la palabra como si fuera veneno. «El amor no paga las cuentas, muchacho. El amor no mantiene una posición en la sociedad. Sal de mi propiedad ahora, antes de que llame a los guardias». Soledad se tapó la boca con las manos para ahogar un sollozo. Quería correr a la oficina, defender a Alejandro, gritarle a su padre que el amor era lo único que importaba. Pero el miedo la paralizó. Unos instantes después, vio a Alejandro salir a toda prisa de la casa, con la cara convertida en una máscara de dolor y humillación. Sus miradas se cruzaron brevemente, y en esa mirada, Soledad vio toda la devastación que las palabras de su padre habían causado. Esa noche, sola en su habitación, Soledad lloró hasta quedarse dormida.
Sus sueños estaban plagados de imágenes de Alejandro alejándose, siempre fuera de su alcance. Los días se alargaban, cada uno más sofocante que el anterior. Don Joaquín, decidido a poner fin a lo que consideraba tonterías juveniles, redobló sus esfuerzos por encontrar un pretendiente adecuado para su hija. Fue un domingo por la tarde, después de misa, cuando don Joaquín anunció su decisión. «Soledad», dijo sin dejar lugar a discusiones, «hoy he conocido a un joven prometedor. Felipe, el hijo del comerciante Rodríguez, nos acompañará a cenar la semana que viene». A Soledad se le encogió el corazón. Conocía a Felipe de vista. Un chico guapo, pero arrogante y superficial. La idea de casarse con él le revolvía el estómago. «Padre, por favor», suplicó, «no puedo casarme con alguien a quien no quiero». Don Joaquín la miró con ojos fríos. «¿Amor? El amor llegará con el tiempo, hija mía. Lo que importa es la estabilidad, el respeto. Felipe puede ofrecerte eso». Soledad sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Sabía que su padre no cedería, que estaba decidido. Esa noche escribió una carta desesperada a Alejandro, rogándole su apoyo, un plan, cualquier cosa que pudiera salvarlos. La respuesta de Alejandro llegó 2 días después, escondida dentro de una cesta de fruta entregada por uno de los empleados de la finca. Con manos temblorosas, Soledad desdobló el papel. «Amor mío», decía la carta, «pase lo que pase, mi corazón te pertenece. Si tu padre insiste en este matrimonio, entonces debemos actuar. Reúnete conmigo el sábado a medianoche en el olivar. Huiremos juntos, lejos de aquí, a un lugar donde podamos ser felices. Te estaré esperando, con todo mi amor. Alejandro». Lágrimas de alivio y una mezcla de miedo recorrieron el rostro de Soledad mientras leía y releía la carta. ¿Huir? La idea la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Dejar a su familia, todo lo que conocía. Pero la alternativa, una vida sin Alejandro, casada con un hombre al que no amaba, era impensable. Con el corazón acelerado, Soledad tomó una decisión. Quedaría con Alejandro el sábado por la noche. Juntos escaparían de los lazos sociales que los asfixiaban en busca de una vida donde su amor pudiera florecer libremente. Mientras pasaban los días hasta el sábado, Soledad se preparaba en secreto. Reunió algo de ropa, algunas joyas que podría vender si fuera necesario, y todos sus ahorros. Cada minuto parecía una eternidad. Cada mirada de su padre la llenaba de culpa y determinación. Por fin llegó el sábado por la noche. Soledad esperó a que todos en la casa estuvieran dormidos para salir a hurtadillas, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía despertar a toda la granja. La luna llena iluminó su camino hasta el olivo, donde la esperaba Alejandro. Al verlo, todo el miedo y las dudas de Soledad se disiparon. Corrió a sus brazos, sintiéndose por fin en casa. «Viniste», susurró Alejandro con la voz cargada de emoción. «Siempre vendré por ti», respondió Soledad, sellando su promesa con un apasionado beso. Cogidos de la mano, los dos jóvenes amantes desaparecieron en la noche, dejando atrás el mundo que los rechazaba, en busca de un futuro incierto, pero lleno de esperanza y amor. El sol naciente coloreaba el cielo en tonos rosas y dorados, cuando Soledad y Alejandro por fin se detuvieron a descansar. Habían caminado toda la noche, dejando atrás la finca Mendoza y todo lo que conocían. Exhaustos, pero con el corazón lleno de esperanza, los jóvenes amantes se sentaron a la sombra de un gran árbol junto al camino. Soledad miró a Alejandro con los ojos brillantes, mezcla de amor y miedo. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Alejandro tomó sus manos entre las suyas, con un tacto suave y reconfortante. «Vamos a la ciudad portuaria de San Miguel», responde con voz decidida. «Allí podremos tomar un barco que nos lleve a una de las islas. Empezaremos una nueva vida lejos de todo esto». Soledad asintió.
tratando de ignorar el nudo en el estómago. La idea de dejarlo todo atrás era aterradora, pero la perspectiva de una vida sin Alejandro era aún peor. Continuaron su viaje, caminando durante el día y descansando por la noche. Cada paso les alejaba más de casa, pero también les acercaba más a su sueño de libertad. Sin embargo, la realidad de su situación pronto empezó a pesarles. Sus recursos eran limitados y pronto se vieron obligados a racionar la comida y el agua. Las noches eran frías y el miedo constante a ser descubiertos les mantenía alerta. Pero incluso en medio de las dificultades, su amor se hacía más fuerte cada día. Una noche, acurrucados bajo las estrellas, Soledad susurró: ¿Te arrepientes, Alejandro, de haberte escapado conmigo? Alejandro la acercó y le besó suavemente la frente. Nunca, mi amor. Tú lo eres todo para mí. Pase lo que pase, estaremos juntos. Tras días de viaje, por fin llegaron a San Miguel. La ciudad portuaria era un torbellino de actividad, tan diferente de la tranquila vida en la granja que conocían. El olor a sal en el aire y el sonido constante de las olas resultaban extraños y excitantes a la vez. Mientras deambulaban por las concurridas calles, buscando trabajo y un lugar donde alojarse, Soledad no podía evitar las miradas curiosas que recibían. Sus finos vestidos, ahora sucios y rotos por el viaje, contrastaban fuertemente con las sencillas ropas de los lugareños. Fue en una pequeña posada cercana al puerto donde encontraron refugio. La dueña, una anciana llamada Señora Carmen, miró a la joven pareja con una mezcla de curiosidad y compasión. «Parece que habéis recorrido un largo camino», comenta, y sus sabios ojos estudian sus rostros cansados. Soledad y Alejandro intercambian miradas nerviosas antes de que Alejandro responda: «Sí, señora, estamos buscando un nuevo comienzo». La señora Carmen asintió lentamente, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios, pues han venido al lugar adecuado. San Miguel es una ciudad de nuevos comienzos. Hizo una pausa, pensando en algo. «Puedo ofrecerte una habitación a cambio de trabajo en la posada. ¿Qué te parece?» La oferta fue una bendición que no habían esperado. Agradecidos, aceptaron de inmediato. Los días siguientes fueron de trabajo duro pero gratificante. Soledad ayudaba en la cocina y en la limpieza de las habitaciones, mientras Alejandro se ocupaba de las tareas de mantenimiento. Por la noche, exhaustos pero satisfechos, se retiraban a la pequeña habitación que ahora llamaban hogar. Fue durante esas noches tranquilas cuando empezaron a planear su futuro. Soñaban con una casa propia, incluso con tener hijos algún día. La vida que estaban construyendo era sencilla, pero era la suya. Sin embargo, la paz que habían encontrado estaba a punto de romperse. Una tarde, mientras Soledad limpiaba el salón principal de la posada, oyó voces familiares que venían de la calle. Se le heló el corazón al reconocer la voz de su hermano mayor, Miguel. «Estamos buscando a esta joven», oyó decir a Miguel, probablemente mostrándole un retrato suyo. Se escapó de casa hace unas semanas. Soledad sintió que el pánico le subía al pecho. Los habían encontrado. Todo el futuro que Alejandro y ella habían soñado parecía desmoronarse ante sus ojos. Con manos temblorosas, corrió a buscar a Alejandro, que estaba trabajando en la parte trasera de la posada. «Están aquí», susurró, con lágrimas en los ojos. «Mi hermano, nos han encontrado». Alejandro la abrazó con fuerza, con su propio corazón acelerado por el miedo. «Huyamos de nuevo», dijo con urgencia. «Podemos tomar un barco esta noche, ir a una de las islas como habíamos planeado». Pero antes de que pudieran hacer ningún movimiento, la señora Carmen apareció en la puerta trasera, con su rostro convertido en una máscara de preocupación. «Niños», dijo en voz baja, «hay hombres buscándoos. ¿Qué pasa?» En ese momento, ante la posibilidad de perder todo lo que habían construido, Soledad y Alejandro se dieron cuenta de que no podían seguir huyendo. Era hora de enfrentarse a su pasado y luchar por su futuro.
Con el corazón encogido pero decidido, decidieron salir a enfrentarse a Miguel y a quien estuviera con él. Mientras caminaban hacia la puerta de la posada, cogidos de la mano, sabían que lo que ocurriera a continuación cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la calle empedrada, cuando Soledad y Alejandro salieron de la posada. Miguel estaba allí, acompañado por 2 hombres que Soledad reconoció como guardas de la finca de su padre. «Soledad», dijo Miguel, con una voz mezcla de alivio y rabia. «Menos mal que te hemos encontrado. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a nuestra familia?» Soledad sintió que Alejandro le apretaba la mano, dándole fuerzas. Levantó la barbilla, encontrándose con la mirada de su hermano. «Sé exactamente lo que hice, Miguel. Elegí el amor y la libertad». Miguel negó con la cabeza, con los ojos entrecerrados al ver a posta a Alejandro. «¿Y tú?», dijo con desprecio. «¿Cómo te atreves a secuestrar a mi hermana?» «Él no me secuestró», intervino rápidamente Soledad. «Yo elegí irme con él. Nos queremos, Miguel. ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo?». El silencio que siguió fue tenso, lleno de emociones no expresadas y conflictos no resueltos. Fue Alejandro quien finalmente rompió el silencio. «Señor», dijo, dirigiéndose a Miguel con una calma que sorprendió incluso a Soledad, «quiero a su hermana más que a mi propia vida. Sé que a los ojos de tu familia no soy digno de ella, pero te pido que nos des una oportunidad para demostrar que nuestro amor es verdadero y que podemos construir una vida juntos». Las palabras de Alejandro flotaban en el aire, con un peso casi palpable. Miguel miró a Soledad y a Alejandro, con un rostro lleno de emociones contradictorias. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo de San Miguel en tonos naranjas y rojos, mientras Soledad y Alejandro se enfrentaban a Miguel y a los guardias de la hacienda. El aire estaba cargado de tensión, las emociones a flor de piel. Miguel se adelantó, con los ojos fijos en su hermana. «Soledad, tienes que irte a casa», dijo, con una voz mezcla de súplica y orden. «Nuestro padre está enfermo, tu huida le ha destrozado». Las palabras golpearon a Soledad como un puñetazo en el estómago. Sintió que Alejandro le apretaba la mano, ofreciéndole un apoyo silencioso. «¿Papá está enfermo?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Miguel asintió con gravedad. «Le dio un infarto justo después de que te escaparas. Los médicos dicen que necesita tranquilidad para recuperarse del todo». Soledad sintió que la invadía el peso de la culpa. Su padre, siempre tan fuerte e imponente, era ahora frágil por su culpa. Miró a Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Alejandro, al darse cuenta del conflicto interior de Soledad, tomó una difícil decisión. «Soledad», dijo suavemente, tal vez deberías volver». «¿Qué?». Soledad se volvió hacia él, sorprendida. «No, Alejandro, no puedo dejarte, no después de todo lo que hemos pasado». Alejandro le sostuvo la cara entre las manos, con sus ojos verdes llenos de amor y determinación. «Tu padre te necesita ahora, y yo te prometo que encontraré la forma de demostrar mi valía a tu familia. Trabajaré duro, construiré algo para nosotros, y cuando sea digna a sus ojos, volveré a por ti». Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Soledad, corriendo libremente por sus mejillas. «No puedo pedirte que hagas esto», susurró. «No me lo estás pidiendo», respondió Alejandro con una sonrisa triste. «Te lo estoy ofreciendo. Porque te quiero, Soledad, y a veces amar significa hacer sacrificios». Miguel contempló la escena con una mezcla de sorpresa y reticente admiración. Nunca había imaginado que el amor entre su hermana y el hijo del carnicero pudiera ser tan profundo. La señora Carmen, que observaba todo desde la entrada de la posada, se acercó al grupo. «Si me permiten», dijo con voz suave pero firme, «tengo una sugerencia». Todos se volvieron hacia la señora, curiosos. El joven Alejandro ha demostrado ser un trabajador dedicado y hábil.
continuó la señora Carmen. Puedo ofrecerle un trabajo fijo en la posada, un trabajo respetable, con un salario justo. Le daría la oportunidad de construir una vida estable. Alejandro miró a la señora agradecido. Sería un honor, señora Carmen. Miguel, sorprendido por la oferta, la consideró un momento. Eso podría funcionar, dijo lentamente. Soledad podría volver a cuidar de nuestro padre, y tú. Se volvió hacia Alejandro. Tendrías la oportunidad de demostrar tu valía. Soledad miró de Alejandro a Miguel, con el corazón dividido entre el amor y el deber. «¿Pero cuánto tiempo?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Cuánto tiempo estaremos separados?». Miguel suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Un año», dijo finalmente. «Si en un año Alejandro ha construido una vida estable aquí, y si nuestro padre se ha recuperado, reconsideraremos la situación». El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no expresadas y promesas mudas. Finalmente, Soledad asintió lentamente. «Un año», repitió, su voz ganando fuerza. «Volveré a casa durante un año, pero después volveré con Alejandro, con o sin la bendición de nuestra familia». Miguel frunció el ceño, pero no se opuso. Sabía que era la mejor oferta que le podían hacer. Alejandro estrechó a Soledad en un fuerte abrazo, enterrando la cara en su pelo. «Un año pasará en un abrir y cerrar de ojos, mi amor», susurró. «Y cuando nos volvamos a encontrar, nada podrá separarnos». Soledad se apartó ligeramente, mirando a Alejandro a los ojos. «¿Me prometes que me esperarás?», preguntó con voz temblorosa. «Con cada latido de mi corazón», respondió Alejandro, sellando la promesa con un suave beso. Las horas siguientes transcurrieron entre preparativos y dolorosas despedidas. Soledad recogía sus pocas pertenencias, con el corazón encogido por cada objeto que guardaba. Alejandro la observaba, memorizando cada detalle de su rostro, cada curva de su cuerpo. Cuando por fin llegó el momento de partir, el sol se había puesto por completo, dejando la ciudad bañada por la suave luz del crepúsculo. Soledad y Alejandro estaban de pie frente a la posada, con las manos entrelazadas, reacios a separarse. «Recuerda», dijo Alejandro con la voz ronca por la emoción, «cada estrella del cielo es una promesa de nuestro amor. Cuando las eches de menos, míralas y sabe que pienso en ti». Soledad asintió, incapaz de hablar entre lágrimas. Se puso de puntillas y besó a Alejandro por última vez, intentando grabar en su memoria el sabor de sus labios, el calor de su cuerpo. Miguel moqueó suavemente, indicando que era hora de irse. Con una última mirada llena de amor y promesas, Soledad se apartó de Alejandro, siguiendo a su hermano hasta el carruaje que los esperaba. Mientras el carruaje se alejaba, Soledad miraba por la ventanilla trasera, viendo la solitaria figura de Alejandro cada vez más pequeña. Su corazón se rompía un poco más con cada metro que los separaba. De vuelta en la finca de los Mendoza, una nueva realidad esperaba a Soledad. Sabía que los próximos meses pondrían a prueba su fortaleza y determinación. Tendría que enfrentarse a la decepción de su padre, a las miradas de desaprobación de sus vecinos, a la presión constante para adaptarse a las expectativas de la sociedad. Pero en su corazón llevaba la llama del amor de Alejandro. Era esta llama la que la mantendría fuerte en los momentos de duda, la que la guiaría a través de los días oscuros que sin duda vendrían. Mientras tanto, en San Miguel, Alejandro se preparaba para su propio viaje. Sabía que el año siguiente sería de duro trabajo y sacrificio. Pero cada gota de sudor, cada momento de cansancio serían para Soledad, por su futuro juntos. Esa noche, separados por kilómetros pero unidos por el amor, Soledad y Alejandro miraron el mismo cielo estrellado, y en sus corazones hicieron la misma promesa silenciosa, que ni el tiempo, ni la distancia, ni las expectativas de la sociedad podrían borrar lo que sentían el uno por el otro. El destino había tirado sus dados, separando a los amantes,
Pero la partida aún no había terminado. Amanecía pintando el cielo de suaves tonos rosas y dorados, cuando Soledad abrió los ojos en su antigua habitación de la finca de los Mendoza. Por un instante se permitió imaginar que los últimos meses habían sido solo un sueño, que Alejandro la estaría esperando bajo el viejo olivo. Pero la realidad no tardó en imponerse, pesada e ineludible. Suspirando profundamente, Soledad se levantó y se vistió, preparándose para otro día de deberes y expectativas. Al bajar las escaleras, oyó la débil voz de su padre que venía del salón. «Soledad, hija mía», la llamó don Joaquín al verla. Estaba sentado en su sillón favorito, con un aspecto mucho más viejo y frágil de lo que ella recordaba. «Ven, siéntate conmigo». Soledad obedeció y tomó asiento junto a su padre. Se le estrujó el corazón al ver las arrugas de preocupación en su rostro, los ojos cansados que antes brillaban con autoridad. «Padre», comenzó vacilante, «¿cómo te encuentras hoy?» Don Joaquín esbozó una débil sonrisa. «Mejor, querida, cada día un poco mejor». Hizo una pausa, estudiando el rostro de su hija. «¿Y usted? ¿Cómo está tu corazón?» La pregunta sorprendió a Soledad. Desde su regreso, su padre rara vez había mencionado a Alejandro o los acontecimientos que condujeron a su fuga. Vaciló, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Lo intento, papá. Intento hacer lo correcto». Don Joaquín asintió lentamente. «Sé que no ha sido fácil para ti, Soledad. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de que hayas vuelto, de que cuides de nuestra familia». Las palabras de su padre hicieron llorar a Soledad. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que su padre realmente la veía, que realmente la comprendía. En ese momento entró en la habitación Felipe, el pretendiente elegido por don Joaquín. «Buenos días, don Joaquín, Soledad», saludó con una sonrisa encantadora. Soledad sintió que se le estrujaba el corazón. Felipe se había convertido en una presencia constante en la hacienda desde su regreso, siempre atento y amable. No podía negar que era un buen hombre, pero cada sonrisa suya era un doloroso recuerdo de Alejandro. «Felipe, qué gusto verte», dijo don Joaquín, su voz ganando un poco más de fuerza. «¿Por qué no vais Soledad y tú a dar un paseo por los jardines? Hace un día precioso». Soledad quiso protestar, pero la mirada esperanzada de su padre la hizo dudar. Con un suspiro resignado, se levantó y siguió a Felipe al exterior. Mientras paseaban entre las coloridas flores del jardín, Felipe hablaba animadamente de sus planes para ampliar el negocio familiar. Soledad le escuchó con cortesía, pero su mente se desvió hacia San Miguel, hacia Alejandro. «¿Soledad?» La voz de Felipe la devolvió al presente. «¿Estás bien? Pareces distante». Forzó una sonrisa. «Lo siento, Felipe. Estaba pensando en la granja, en todo lo que hay que hacer». Felipe le cogió la mano con suavidad. «No tienes que cargar con todo este peso tú sola, Soledad. Estoy aquí para ayudarte, para ser tu compañero». El tacto de Felipe era suave. Sus intenciones eran buenas, pero Soledad sentía que estaba traicionando a Alejandro. Retiró la mano suavemente. «Gracias, Felipe. Has sido muy amable». Esa noche, sola en su habitación, Soledad sacó de su escondite la única carta que había recibido de Alejandro desde su separación. Las palabras, leídas y releídas tantas veces, fueron un bálsamo para su corazón herido. «Mi querida Soledad», decía la carta, «cada día lejos de ti es una prueba, pero también una oportunidad para convertirme en el hombre que mereces. La señora Carmen ha sido muy generosa, y estoy aprendiendo mucho sobre administración y negocios. Sueño con el día en que pueda ofrecerte una vida cómoda, una vida que haga brillar tus ojos como las estrellas que vimos juntos. Mantente fuerte, amor mío. Ya llegará nuestro momento». Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Soledad, mientras abrazaba la carta contra su pecho.
El conflicto en su corazón era casi insoportable. Por un lado, el amor puro y verdadero que sentía por Alejandro. Por otro, el deber para con su familia y las expectativas de la sociedad. Mientras tanto, en San Miguel, Alejandro se enfrentaba a sus propias batallas. El trabajo en la posada era exigente, pero gratificante. Se había convertido en la mano derecha de la señora Carmen, aprendiendo no solo a llevar el negocio, sino también las complejidades de las relaciones humanas. Una noche, mientras cerraba la posada, Alejandro fue sorprendido por una joven huésped, Mariana, que se le acercó con una sonrisa seductora. «Trabajas mucho, Alejandro», le dijo con voz suave como la seda. «¿No te gustaría relajarte un poco? Quizá podríamos tomar una copa de vino juntos». Por un momento, Alejandro se sintió tentado. La soledad de los últimos meses le pesaba, y Mariana era innegablemente hermosa. Pero entonces apareció en su mente la imagen de Soledad, tan vívida como el día en que se separaron. «Gracias por invitarme, señorita», respondió cortésmente, «pero esta noche tengo otros compromisos». Cuando Mariana se marchó, Alejandro subió a su pequeña habitación en el desván de la posada. Allí sacó de debajo del colchón un pequeño retrato de Soledad, que había dibujado de memoria, trazando con los dedos el contorno de su rostro. Renovó en silencio su promesa de amor y fidelidad. Pasaron los meses, y tanto Soledad como Alejandro lucharon contra las tentaciones y las dudas que se les presentaban. Para Soledad, la presión constante de su familia y la persistente amabilidad de Felipe. Para Alejandro, la soledad y las oportunidades de una vida más fácil que se presentaban de vez en cuando. Pero en sus corazones, el amor que compartían seguía siendo fuerte, una llama que ni el tiempo ni la distancia podían apagar. Cada noche, antes de irse a dormir, ambos miraban las mismas estrellas, sintiéndose unidos a pesar de los kilómetros que los separaban. A medida que el año de separación se acercaba a su fin, tanto Soledad como Alejandro sentían crecer en sus corazones una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Qué les depararía el futuro? ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos? Las respuestas a estas preguntas estaban a punto de revelarse, trayendo consigo una tormenta de emociones y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. El cielo de San Miguel se llenó de nubes oscuras esa mañana, como si el universo mismo hubiera presentido la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Alejandro estaba de pie en el balcón de la posada, con sus ojos verdes fijos en el horizonte. Hoy era el día. Había pasado un año y Soledad regresaba. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Una mezcla de ansiedad y esperanza corría por sus venas. Las palabras de la señora Carmen resonaban en su mente. Recuerda, hija mía, que el amor verdadero es como un árbol. Necesita raíces fuertes para sobrevivir a las tormentas de la vida. Mientras tanto, en el carruaje que se acercaba a la ciudad, Soledad sentía como si cada latido de su corazón la acercara más a Alejandro. El último año había sido un calvario. Cada día lejos de él era como un pequeño corte en su alma, pero también la fortalecía de un modo que nunca había imaginado posible. A su lado, Felipe observaba su agitación con una mezcla de resignación y tristeza. Había insistido en acompañarla. Un último intento de conquistar su corazón. «¿Soledad?», comenzó Felipe con voz suave. «Sé que tu corazón pertenece a Alejandro, pero quiero que sepas que pase lo que pase hoy. Estaré aquí para ti, como amigo, aunque más no sea». Soledad lo miró, sintiendo una oleada de gratitud y culpa. «Gracias, Felipe. Has sido muy bueno conmigo y con mi familia». El carruaje se detuvo frente a la posada, y el corazón de Soledad casi se detuvo al ver a Alejandro. Estaba allí, tan cerca y, sin embargo, parecía tan lejos. Por un momento, el mundo que los rodeaba desapareció y quedaron los dos solos. Alejandro se adelantó, sin apartar los ojos de Soledad. «¿Viniste?», dijo, con la voz ronca por la emoción.
Lo prometí, respondió Soledad, con lágrimas en los ojos. Antes de que pudieran acercarse más, un trueno retumbó en el cielo y la lluvia comenzó a caer, pesada e insistente. La señora Carmen apareció en la puerta de la posada. «Entrad todos. No podemos mantener esta conversación bajo esta tormenta». Dentro de la posada, el aire estaba cargado de tensión. Soledad, Alejandro, Felipe y doña Carmen estaban sentados en el salón, el silencio solo roto por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Fue Alejandro quien finalmente rompió el silencio. Soledad, este año lejos de ti ha sido el más duro de mi vida, pero también ha sido el año en el que más he crecido. Hizo una pausa, armándose de valor. He trabajado mucho, he ahorrado hasta el último céntimo. La señora Carmen me enseñó sobre negocios, sobre llevar una posada. Estoy dispuesto a ofrecerte una vida, Soledad. No será una vida de lujos, pero será una vida honesta, llena de amor. Soledad sintió que su corazón se dilataba ante las palabras de Alejandro. Quiso correr a sus brazos, decirle que sí, que estaba lista para comenzar su vida juntos. Pero entonces le vino a la mente la imagen de su padre enfermo, con todas las expectativas y responsabilidades que había dejado atrás. Alejandro, comenzó con voz temblorosa, te quiero. Más de lo que jamás creí posible amar a nadie. Pero vaciló. Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro. Mi padre sigue enfermo. Mi familia me necesita. ¿Cómo puedo abandonarlos? Felipe, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. Soledad, si me permites, dijo con dulzura. He pasado este año observándote, viendo lo roto que tenías el corazón, y me di cuenta de que, por más que quisiera ser el hombre que amas, ese lugar le pertenece a Alejandro. Hizo una pausa, mirando de Soledad a Alejandro. Prometo cuidar de tu padre, Soledad. Asegurarme de que tenga los mejores cuidados médicos. Mereces ser feliz. Las palabras de Felipe cayeron como un rayo, iluminando la oscuridad de la indecisión de Soledad. Ella lo miró agradecida y luego a Alejandro, cuyos ojos brillaban de amor y esperanza. En ese momento, otro trueno sacudió la posada y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. En la repentina oscuridad, Soledad sintió que una mano encontraba la suya, la mano de Alejandro. El contacto familiar, la conexión que en realidad nunca se había roto, la inundó de una certeza que no había sentido en meses. Para cuando la señora Carmen encendió algunas velas, iluminando la habitación con un suave resplandor, Soledad ya había tomado una decisión. «Alejandro», dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas, «te elijo a ti. Nos elijo a nosotros. No será fácil. Sé que habrá retos, pero los afrontaremos juntos». Alejandro la abrazó con fuerza y sus lágrimas se mezclaron con las de ella. «Juntos», susurró, «siempre juntos». Felipe contempló la escena con una sonrisa triste pero satisfecha. Sabía que había hecho lo correcto, aunque le doliera el corazón. Doña Carmen, con la sabiduría de quien ha visto desarrollarse muchas historias de amor, sonrió suavemente. El amor verdadero es raro, queridos. Cuando lo encontráis, debéis aferraros a él con ambas manos y no soltarlo nunca. La tormenta afuera comenzó a amainar, como si el universo aprobara la decisión tomada dentro de esa habitación. Soledad y Alejandro permanecieron abrazados, con los corazones latiendo al unísono, por fin reunidos tras un año de separación y pruebas. Pero cuando la lluvia dio paso a un cielo despejado, ninguno de los dos podía prever los retos que les esperaban. La decisión de Soledad tendría repercusiones que se extenderían mucho más allá de aquella habitación, afectando no solo a sus vidas, sino a las de todos los que les rodeaban. El sol naciente coloreaba el cielo de San Miguel en tonos rosados y dorados, un nuevo día que amanecía lleno de promesas e incertidumbre. Soledad y Alejandro caminaban de la mano por la playa,
con los pies descalzos dejando marcas en la arena húmeda. El silencio entre ellos era confortable, lleno de amor y expectativas por el futuro que estaban a punto de construir juntos. «Nunca pensé que podría ser tan feliz», susurró Soledad, mirando a Alejandro con ojos brillantes de amor. Alejandro sonrió, acercándola más a ella. «Esto es solo el principio, mi amor. Tenemos toda una vida por delante». Pero el destino tenía otros planes para la joven pareja. Cuando regresaban a la posada, les esperaba la señora Carmen con cara de preocupación. «Soledad», dijo en voz baja, «hay un telegrama para ti, es sobre tu padre». Con manos temblorosas, Soledad abrió el telegrama. Su rostro palideció al leer las palabras. «Mi padre. Ha tenido otro ataque al corazón. Los médicos no saben si sobrevivirá». Alejandro la abrazó de inmediato, sintiendo cómo su cuerpo se estremecía con sollozos contenidos. «Vete», le dijo, con voz firme a pesar del dolor de su corazón. «Tu familia te necesita ahora». «Pero, ¿y nosotros?», preguntó Soledad, con el miedo evidente en sus ojos. «Somos más fuertes que la distancia», respondió Alejandro, sosteniéndole el rostro entre las manos. «Ve y cuida de tu padre. Yo estaré aquí esperándote, tardes lo que tardes». Con el corazón encogido, Soledad partió hacia la finca de los Mendoza. Los días siguientes fueron un torbellino de médicos, medicinas y oraciones susurradas. Don Joaquín luchaba por su vida y Soledad se encontraba dividida entre el deber familiar y su amor por Alejandro. Las semanas se convirtieron en meses. Alejandro esperó pacientemente en San Miguel, con sus cartas a Soledad llenas de amor y comprensión. Pero a medida que pasaba el tiempo, las respuestas de Soledad se hacían más cortas y distantes. Fue en una noche lluviosa cuando Alejandro recibió la carta que lo cambiaría todo. Las palabras de Soledad, aunque suaves, eran claras. No podía abandonar a su familia. Su deber era con su padre, con la hacienda. Se iba a casar con Felipe. El mundo de Alejandro se desmoronó. Vagaba por las calles de San Miguel como un hombre perdido, con un dolor en el pecho tan intenso que apenas podía respirar. Fue la señora Carmen quien lo encontró, empapado y destrozado, en la playa donde Soledad y él solían pasear. «Ay, hijo mío», le susurró abrazándole. El verdadero amor exige a veces los mayores sacrificios. Pasaron los años. Alejandro se dedicó a su trabajo, convirtiendo la pequeña posada de la señora Carmen en uno de los establecimientos más respetados de San Miguel. Pero su corazón seguía vacío, un eco constante del amor que había perdido. Soledad, mientras tanto, cumplía con su papel de esposa de Felipe y administradora de la hacienda Mendoza. Su matrimonio, aunque respetuoso, carecía de la pasión y la profunda conexión que había compartido con Alejandro. En las noches silenciosas, se encontraba mirando las estrellas, recordando las promesas susurradas bajo el cielo de San Miguel. Fue una tarde soleada, casi 10 años después de su separación, cuando el destino volvió a intervenir. Soledad había viajado a San Miguel por negocios, dejando a Felipe y a sus 3 hijos en la hacienda. Caminando por las calles conocidas, sus pasos la condujeron inconscientemente a la vieja posada. Y ahí estaba él, Alejandro, más viejo, más sabio, pero con los mismos ojos verdes que habían cautivado su corazón tantos años atrás. Por un momento, el mundo dejó de girar. Estaban los dos solos, de pie en el balcón de la posada, con años de amor insatisfecho, arrepentimientos y sí, colgando entre ellos. «Soledad», susurró Alejandro, con la voz cargada de emoción. «Alejandro», respondió ella, con lágrimas brillando en sus ojos. En ese instante, todas las barreras que habían construido a lo largo de los años se derrumbaron. Corrieron el uno hacia el otro, abrazándose con la fuerza de una década de anhelo reprimido. «Nunca dejé de amarte», sollozó Soledad contra el pecho de Alejandro. «Yo tampoco», replicó él, con la voz amargada. «Ni por un segundo».
Pero la realidad no tardó en imponerse. Soledad tenía una familia, responsabilidades. Alejandro había construido una vida en San Miguel. Su amor, tan puro y verdadero, se enfrentaba de nuevo a un abismo aparentemente insalvable. Fue la señora Carmen, ya anciana pero todavía sabia, quien ofreció la solución. El amor verdadero encuentra su camino, dijo, mirando a la pareja con ojos comprensivos. Quizá no de la forma que esperamos, pero siempre lo hace. Con el corazón encogido, pero llenos de nuevos propósitos, Soledad y Alejandro tomaron una decisión. No podían deshacer la vida que habían construido, pero podían crear algo nuevo, algo que honrara el amor que compartían. Juntos crearon una fundación, utilizando los recursos de la Granja Mendoza y del Albergue San Miguel. La fundación ayudaría a parejas jóvenes que se enfrentaban a las mismas barreras sociales que ellos, ofreciéndoles educación, oportunidades laborales y apoyo. En los años siguientes, Soledad y Alejandro se reunieron periódicamente para supervisar el trabajo de la fundación. Sus reuniones, aunque breves, estaban llenas de amor, comprensión y una conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias. Nunca pudieron estar juntos como habían soñado cuando eran jóvenes, pero a través de su trabajo, de las vidas que tocaron y cambiaron, su amor encontró una forma de florecer y perpetuarse. Una tarde dorada, muchos años después, Soledad y Alejandro estaban sentados en el balcón de la posada, contemplando la puesta de sol. Sus cabellos eran grises, sus rostros marcados por el tiempo, pero sus ojos seguían brillando con el mismo amor de décadas atrás. ¿Mereció la pena?, preguntó Alejandro suavemente, cogiendo la mano de Soledad. Soledad sonrió, con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Cada momento, respondió. Puede que nuestro amor no haya salido como imaginábamos, pero mira todo lo que hemos conseguido, todas las vidas que hemos cambiado. Alejandro asintió, sintiendo una paz que había estado buscando toda su vida. Después de todo, nuestro amor ha encontrado un camino. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores vibrantes, Soledad y Alejandro permanecían de pie cogidos de la mano, con los corazones latiendo al unísono. Su amor, puesto a prueba por el tiempo y las circunstancias, se había transformado en algo más grande que ellos mismos, un legado de esperanza, compasión y cambio. Y así, bajo el cielo estrellado de San Miguel, su historia de amor no encontró un final, sino un nuevo comienzo, que resonará a través de las generaciones venideras. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué os ha parecido esta épica historia de amor? Si te conmovieron Soledad y Alejandro, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. Comparte tu parte favorita en los comentarios.